computadora y les voy a compartir la pantalla. Entonces comenzamos con la parte de mecánica de fluidos. Okay. Entonces, ahora habíamos visto la parte de mecánica, pero de las partículas, digamos, de objetos puntuales. Ahora vamos a entrar en la parte de fluidos y para eso vamos a ver primero algunas definiciones. Entonces, un fluido es digamos, una porción de materia que está en la fase líquida o que está en la fase gaseosa. La característica principal de un fluido es su incapacidad para resistir esfuerzos de corte, digamos. O sea, por ejemplo, cuando uno trata de separar una hoja de otra. El esfuerzo no lo admite, digamos, no lo puede soportar, debido a su estructura. Entonces, vamos a estudiar el comportamiento de los líquidos y los gases, pero sobre todo haciendo hincapié en los gases. Cuando están en reposo, que es la hidrostática, y cuando se están moviendo, para la otra semana, que es la hidrodinámica. Sobre todo vamos a hacer hincapié en el agua, digamos, que es el líquido que más abunda acá en este planeta. Algunos conceptos previos. El volumen. Es la región del espacio que ocupa un cuerpo, o bueno, el matemático, el modelo, digamos, se puede expresar mediante una determinada expresión matemática. En el sistema internacional se mide en metros cúbicos, pero también lo vamos a ver en centímetros cúbicos, o en litros, o en mililitros, en fin, hay diferentes unidades. Si uno quiere determinar el volumen, cuánto vale, necesitamos conocer su forma física. Si tiene una forma especial, habrá una expresión especial, pero si no, la verdad, no hay forma de hacerlo matemáticamente. Fíjense, por ejemplo, un cubo, ¿cómo se calcula su volumen? Multiplicando la arista por sí misma 3 veces. Una esfera que tiene un radio L. Bueno, si uno hace la expresión, resulta que es 4/3 de pi por radio al cubo. Si es un paralelepípedo, ¿cómo sería? El paralelepípedo sería, bueno, el volumen sale de multiplicar los 3 lados, que eso uno puede decir largo, ancho y alto. O si es un cilindro, por ejemplo, que es una forma muy conocida también, será multiplicando la superficie de la base, que es la superficie del círculo, pi por radio al cuadrado, por la altura. Si el cuerpo es irregular, por ejemplo una piedra o cualquier otra forma, no vamos a tener una expresión. Entonces, ¿qué se hace? Tampoco es que nos vamos a demorar. ¿Cómo podemos determinarlo? Y bueno, el procedimiento sería agarrar un vaso con un cierto nivel, un recipiente, hacemos una marquita, colocamos la piedra, por supuesto, el interior, la piedra ocupa un lugar, desaloja cierta cantidad de agua, marcamos de nuevo a cuánto subió el agua, y el incremento de volumen, en este caso de líquido, corresponde al volumen del cuerpo. Por supuesto que habrá que tener ciertas características, ciertas situaciones, como para que el cálculo sea lo más fidedigno posible. Quiero decir, el tema de con qué error, de con qué incertidumbre estamos calculando ese volumen. Entonces, bueno, eso es lo que yo les decía. Procurar que el vaso tenga una forma geométrica simple para después poder calcular ese volumen de agua. Profe, disculpe, no sé si se cortó, solamente yo no puedo escuchar, pero quería saber exactamente qué decía sobre la incertidumbre. La verdad es que no, Cierren la puerta. se escuchan muchos ruidos y bueno,
¿Qué es lo que me decías? No pude escuchar la parte que hablaba sobre la incertidumbre, sobre el error. Ah, no, bueno, lo que pasa es que, por favor, ¿puedes el micrófono? Ay, Dios mío, voy a tener que cortar. Profe, silencio nomás. Sí, espera un segundito. No vamos a poder, pero voy a poner un segundito en pausa la grabación. Parece que se cayó el bebé ya. Bueno, no, yo lo que les decía en el tema del error es que ese vaso que va a contener y después va a aumentar su volumen, yo tengo que poder determinar ese volumen de una forma fehaciente para no introducir mucho error en el cálculo. O sea, por ejemplo, un cilindro, va a ser fácil calcular el volumen que sube el agua, pero en el caso de, no sé, de que fuera una especie de vaso que va cambiando su forma, la cosa se va a complicar. Eso es así. Ok, ahora ya que tenemos la idea del volumen, pasemos a la densidad. La densidad, ya la definición de densidad es más o menos intuitiva, ¿no es cierto? Es la cantidad de materia que hay por cada unidad de volumen de un cuerpo. Se mide en qué unidades. En kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional, pero también puede aparecer en gramos por centímetro cúbico. Otra unidad bastante conocida o usada. Bueno, acá lo que dice es que los sólidos tienen mayor densidad que los líquidos, pero eso es relativamente cierto, digamos. Vamos a ver que algunas tablas de densidades, por ejemplo, el agua tiene 1000 kilogramos por metro cúbico, que equivale a 1 gramo por centímetro cúbico. La madera en general es menos densa que el agua, el aceite también. La leche es un poquito más densa porque tiene disuelta algunas sustancias. El aire, fíjense qué poquito denso es, ¿no? 1,3 kilogramos por metro cúbico. El agua además es un poquito más densa que el agua porque tiene disuelta sal. La Tierra, nuestro planeta, tiene una densidad 5 veces y media superior que la del agua, lo cual nos hace pensar que interiormente nuestra Tierra está formada por compuestos muy densos, hierro, por ejemplo, y el mercurio acá aparece como el más denso de la tabla, con 13,6 gramos por centímetro cúbico, o 13.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo se hace para calcular la densidad de un cuerpo? Y bueno, habrá que determinar su masa, luego determinar su volumen, hacer el cociente y tendremos la densidad. Ese sería un método si es que tenemos un cuerpo, digamos, sólido. Sería una forma. Y el peso específico es el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad. Cuando hablan de peso específico, simplemente a la densidad la tienen que multiplicar por la aceleración de la gravedad. Entonces, en vez de ser la masa por unidad de volumen, es el peso por unidad de volumen. La presión. La presión es, se relaciona con la acción, ¿no es cierto?, de aplastar algo, de presionarlo, de hacerle una fuerza, pero sobre una superficie. Entonces, nosotros tenemos, si sobre un objeto aplicamos una fuerza F y esa fuerza está actuando sobre una cierta superficie, entonces la presión se define como el cociente entre la fuerza perpendicular a la superficie, la componente de la fuerza perpendicular a la superficie y el área. Aparece una nueva unidad una nueva unidad, digamos, que es el pascal. El pascal es la presión que ejerce una fuerza de 1 newton por cada metro cuadrado. Es una unidad muy pequeña. Para que tengan una idea, para ejemplificarlo,
es la presión que ejerce, por ejemplo, un billete de 100 pesos, bueno, no importa el valor del billete. Cualquier billete cuando se apoya sobre una mesa. Es una presión muy pequeña. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que la clase anterior, que venimos haciendo. Van a tener que resolver el ejercicio 1, que está disponible ya en el aula virtual, en el capítulo, en la unidad 5. Fíjense, dice ejercicio para resolver en clase, y el ejercicio 1 es el que tienen que resolver ahora. Dice, si un libro tiene una masa de 0,40 kilogramos, y su portada, o sea, el tamaño, es de 20 centímetros por 15 centímetros, y está apoyado sobre una mesa, el peso, por supuesto, del libro ejerce la presión sobre la mesa. ¿Cuánto vale esa presión? Entonces, tienen que hacer el cálculo y resolverlo de ejercicio. ¿Qué tendrían que hacer? Encontrar cuánto vale el peso, encontrar cuánto vale la superficie, pasarlo a las unidades correctas y resolver. Por favor, ingresen al aula virtual, hagan clic ahí en ejercicio 1, ejercicio para resolver en clase, y vayan contestando esa pregunta. Voy a dejar de compartir un momentito y les doy unos minutitos, 2 minutitos, 3 para que lo resuelvan. Iba a tener una masa de 0,40 gramos. Acuérdense, tengan cuidado con los micrófonos, porque yo se los tengo habilitados, así que ustedes ocúpense de que estén silenciados, por favor. Bien, entonces, volviendo ya al ejercicio, la mayoría, la verdad, que ha contestado correctamente, más del 75%. Entonces, ¿qué había que hacer? Primero, determinar el peso del libro. Aquí me falta un 0, creo. El área. Y había que hacer el cociente entre las dos unidades. Y el resultado nos daba en pascales. Entonces, la presión que ejerce el libro sobre la superficie de la mesa es 130 pascales. O sea, 130 veces la presión que ejercería un billetito de 100 pesos. Bueno, ahora hay un segundo ejercicio, ahí nomás sobre el pucho. Sobre el suelo, dice hay un bloque de aluminio que mide 20 de alto, 30 de ancho y 40 de largo, y está apoyada sobre su cara más grande, o sea, sobre la cara de 30 por 40. ¿Qué presión ejerce sobre el suelo? Y nos dan como dato la densidad del mercurio. Pensé, el mercurio tiene 2.700 kilogramos por cada metro cúbico. Dentro de los metales es el menos denso prácticamente. Entonces, tienen el área, tienen la fuerza, peso, digamos, que hace el bloque, y hay que calcular la presión que ejerce este objeto sobre el piso. La densidad es masa sobre la masa, va a ser la densidad por el volumen. Tienen como dato la densidad, calculan el volumen, sacan la masa, multiplican por G y luego tienen que dividir en el área sobre la cual está apoyado. Voy a pausar la grabación.
Ok, vamos a continuar. En este ejercicio veo que hay un poquito más de complicación, son menos los que contestan correctamente. Supongo que se deberá al tema de que hemos introducido la densidad. ¿Cómo calculamos el volumen del bloque? Y bueno, multiplicamos, como vimos recién, el largo por el ancho por el alto, y me da 0,024 metros cúbicos. ¿Cómo sacamos la fuerza? Multiplicamos la densidad por la gravedad, por el volumen, ya hemos calculado el volumen, tenemos la densidad del aluminio, hacemos el cálculo, nos dice que tiene unos 635 newton. A continuación sacamos el área de contacto, que era la más grande, 30 por 40, hacemos el cociente y nos da 5.292 pascales. La mayoría, la mitad, como les digo, había contestado bien, hay otros que optaron por otros valores. Hay que tener cuidado cuando uno hace cálculos porque puede arrastrar errores, digamos. Y tengan en cuenta que tienen que tener siempre a mano una buena calculadora, o por supuesto usar la de la computadora, pero que esté a mano y que... La verdad que la calculadora de bolsillo, la calculadora científica es lo más práctico. Muy bien, sigamos. Entonces, pasemos ahora, como les digo, a la parte de hidrostática propiamente dicha. ¿Qué es la presión atmosférica? Primero, que es muy importante, cuando todos sentimos hablar de ella, es la presión que ejerce el aire que hay sobre la Tierra. En realidad lo podemos imaginar como si fuera una columna encima de nuestras cabezas. El peso de ese aire sobre la superficie de la Tierra es la presión que hace la atmósfera sobre un determinado lugar. En realidad lo que estamos midiendo es la presión que ejerce la columna, por ejemplo, sobre un metro cuadrado de superficie sobre el área terrestre. O sea, si decimos que la presión, por ejemplo, es de, como lo han escuchado nombrar, 992 hectopascales, se usa el prefijo hecto porque el pascal es una unidad muy pequeña, entonces para no poner tantos números, decimos hectopascales. Un hectopascal son 100 pascales, o sea que la presión atmosférica es aproximadamente de unos 100.000 pascales, 101.300, como está acá. También habrán escuchado hacer mención a la presión atmosférica en milibares. Otra unidad de presión es el bar. Bueno, ¿quién se encargó de medir la presión atmosférica? Fue Torricelli, usando un tubo de vidrio, y le puso mercurio adentro. En esa época se llamaba plata viva. Puso mercurio, lo llenó con mercurio, lo cerró de un lado, lo dio la vuelta sobre una vasija que tenía mercurio, y vio que la columna de mercurio descendía, pero hasta un cierto valor. A los 76 centímetros se mantenía estable y dejaba de descender. Entonces, si uno hace un pequeño análisis, ve que quién está sosteniendo y evitando que el mercurio siga derramándose. Es la presión atmosférica. Entonces, en vez que está equilibrado, la presión atmosférica está como arriba del tubo no hay nada, en esta zona está vacío, porque no había nada, la presión de la columna queda equilibrada por la presión atmosférica. Si yo mido la presión que ejerce esta columna de mercurio, mido la presión atmosférica.
Entonces, la presión va a ser el peso de la columna de mercurio sobre la superficie del tubo, será la densidad por la gravedad por el volumen, pero el volumen del tubo se puede calcular como el área de altura. Entonces, simplificando el área, me queda que la presión es la densidad por la gravedad por la altura. Como se trata de mercurio, será 13.600, la gravedad 9,80, la altura la paso a metros, 0,76, hago los cálculos y me da 101.300 pascales. Aproximadamente. Por supuesto que la presión atmosférica puede variar de un día a otro porque tiene más humedad disuelta en el ambiente. Cuando hay más humedad, por ejemplo, en un día húmedo, en un día nublado, que nosotros le decimos pesado acá en Tucumán en el verano, es porque la humedad ambiente es cercana al 100% y hace que aumente la presión. La presión en un fluido, en un líquido. Bueno, sumergirse en una pileta o en el mar o en un lago puede ser entretenido, pero también puede ser, dice, una experiencia incómoda. Lo que ocurre es que a medida que uno se sumerge, quiero decir, se sumerge varios metros debajo de la superficie, empieza a soportar el peso del agua que va quedando por encima de uno. Lo mismo que soportamos la presión atmosférica. La presión va aumentando a medida que aumenta la profundidad, ¿no es cierto? Supongamos que se está en el agua, en un mar o lo que sea, con una cierta profundidad. Podría ser otro líquido, qué sé yo, agua salada o lo que fuera, de cierta densidad. A nivel de la superficie, sabemos que existe la presión atmosférica, que está sobre la superficie del líquido, y a una cierta altura H, tendremos otra presión, que es una atmosférica. Entonces, supongamos que imaginamos que abajo, donde está actuando en el área A la presión, tenemos un cilindro que tiene una base A y una altura H y un volumen B. El volumen será A por H. Si la columna entonces tiene esa densidad y tiene ese volumen, tendremos que la presión ahí a una profundidad H será la presión atmosférica más la fuerza que hace el líquido sobre el área. Pero la fuerza que hace ese líquido es la masa por la gravedad, o sea, es el peso del líquido. Y a la masa la podemos poner como densidad por volumen. Entonces, simplificando el área, podemos determinar la relación que hay entre la presión atmosférica y la presión, digamos, en el seno de un fluido, a una cierta altura H. Entonces, la presión P a una cierta altura o profundidad H en el seno de un fluido es igual a la presión atmosférica, que siempre está presente porque estamos en la Tierra, más la densidad del líquido por la altura y por la gravedad. Más o menos se calcula que por cada 10 metros que uno se sumerge en el agua, la presión aumenta en una atmósfera, o sea, en 101.000 pascales, por cada 10 metros. Por eso es que uno cuando, bueno, no sé, lo que le pasa a los buzos, que se sumergen a profundidades, y bueno, ya le empieza a doler los oídos, empieza a tener problemas porque nuestro cuerpo no está diseñado para soportar presiones tan altas. Está diseñado para la presión atmosférica. Bueno, mucho hablamos, digamos. Ahora viene el ejercicio 3. Dice, un submarino se encuentra a 300 metros de profundidad en el Océano Atlántico, donde la densidad del agua es de 1027 kilogramos por metro cúbico. Determine la presión. Fíjense acá dice en megapascales. Mega es 1.000.000, porque como es una presión muy grande, la quiere en megapascales. Entonces, determine la presión en megapascales a la que se encuentra sometido el submarino debido exclusivamente al efecto del agua salada. O sea, no hay que considerar la presión atmosférica. Ahí está el submarino. Supongamos que esos son 300 metros.
Y bueno, y tienen que calcular la presión. Recuerden, la presión va a ser la densidad del agua por la gravedad y por la profundidad. Hay que calcularla en megapascales. Cuando ustedes multipliquen la densidad por la gravedad y por la altura, obtendrán el valor en pascales. Habrá que pasarlo a megapascales. Voy a dejar de compartir un momentito. Y les doy, voy a pausar la grabación. Voy a compartirles la pantalla, vamos a continuar. El 90% de los que han contestado correctamente, así que bueno, se ve que ha estado más claro este ejercicio. La idea era determinar la presión debido exclusivamente al agua salada. Entonces había que multiplicar la densidad por la gravedad por la altura. La densidad, la gravedad y la altura están en el sistema internacional, por lo tanto el resultado me da en pascales. Daba 3 millones de pascales. Si lo pasábamos a megapascales, teníamos que dividir por 10 a la 6 y darían 3 megapascales. Teniendo en cuenta que una atmósfera son más o menos 100.000 pascales, la presión que tiene que soportar el submarino debido al agua salada a 300 metros de altura son 30 atmósferas de presión. Por supuesto, estos vehículos, estos artefactos se construyen para soportar esas presiones aproximadamente. Los submarinos nucleares, los submarinos, digamos, bélicas, si se quiere. Los submarinos de investigación, por ejemplo, tienen que soportar sumergirse a más de 8.000 metros a veces en las fosas marinas. Y si 300 metros son 30 atmósferas, imagínense, 8.000 metros son 800 atmósferas. O sea que tienen que estar construidos de una forma muy especial para soportar ese tipo de presiones a las que se encontrarían sometidos a tan alta profundidad. Para que tengan una idea, los tanques de gas GNC, gas natural comprimido, soporta presiones de hasta 200 atmósferas. En el caso de un submarino, 30 atmósferas sería lo máximo, un submarino de este tipo. Y bueno, y hay equipos que pueden soportar mucho más, pero por supuesto tienen que estar construidos de manera muy especial. Como entonces al principio de Pascal. En realidad lo que dice Pascal es que la presión aplicada a un fluido encerrado es transmitida sin disminución alguna a todos los puntos del fluido y a todas las paredes del recipiente que lo contiene. O sea, lo que dice Pascal es que los líquidos, en este caso fluidos, ya sean líquidos o gaseosos, transmiten las presiones en todas direcciones, a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. En la figura dice se muestra un líquido confinado en un recipiente y en el costado hay un sistema similar al de una jeringa. Si nosotros empujamos el pistón, ejerceremos una presión P sobre el líquido que está en el interior del recipiente. Esa presión se transmite entonces a todos los puntos del fluido y a todas, digamos, las paredes del recipiente. Ustedes habrán notado que cuando tienen una jeringa y la apoyan sobre su dedo, tiene agua adentro y aplican fuerza sobre el pistón, ustedes sienten la presión que ejerce ese fluido. Entonces, los fluidos transmiten presión, no fuerza, transmiten la presión. Este es el principio de Pascal que se usa, por ejemplo, en el diseño de las prensas hidráulicas. Esta figurita nos permite, esquemática,
dice que hay dos cilindros conectados a través de un tubo que están llenos de un líquido. Y en ambos extremos tenemos unos émbolos. Y por supuesto, cada extremo tiene diferentes áreas. El de la izquierda tiene un área 1 mucho menor que el de la derecha, que tiene un área 2. Y estos émbolos tienen la posibilidad de subir o bajar a través de los cilindros sin que haya pérdida de fluido y sin mucho roce. Entonces, si nosotros ejercemos una fuerza F1 en el émbolo más pequeño, esta fuerza actuará sobre un área 1, generando una presión P1 sobre el líquido. Esa presión P1 se va a transmitir por todos los puntos del fluido y todas las paredes, y llega, por supuesto, a la sección del émbolo 2, A2, y se traducirá en una fuerza F2. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de Pascal dice que P1 y P2 son iguales, porque en realidad los fluidos transmiten presiones, y la presión transmitida por P1 es la misma en todos lados. Entonces, como la presión era fuerza por unidad de superficie, la fuerza perpendicular, tenemos que F1 sobre A1 es igual a F sobre A2. F2 sobre A2, que será el principio de Pascal. Este principio nos dice que se establece un equilibrio, digamos, la presión es la misma. Entonces, si yo conozco una de las fuerzas y el área de cada émbolo, puedo determinar la otra. Y puedo amplificarla, que es lo importante. ¿Cuáles son prensas hidráulicas o ejemplos típicos? El gato, los frenos de los vehículos son hidráulicos, son prensas hidráulicas, por eso es que uno aplicando el pedal amplifica la fuerza sobre las ruedas y de esa manera puede frenar, digamos. Si no, tendríamos que hacer como los picapiedras, poner los pies debajo del piso y frenar por fricción con la planta de los pies. Entonces, acá hay una retroexcavadora que muestra cómo se amplifican las fuerzas con estos sistemas hidráulicos, el principio de Pascal, un gato hidráulico para hasta 4 toneladas, por ejemplo, la silla del dentista que te sube y baja plácidamente mientras el dentista te está salvando algún diente. Acá hay una prensa hecha con jeringa, fíjense, muy sencillo. Tienen distintas secciones, una jeringa pequeña y una más grande, conectadas por un tubito. Si uno hace presión por acá, esa presión se transmite a lo largo de la manguera y al otro émbolo y lo hace ascender, aumentando la fuerza. Bueno, y aquí hay otro ejercicio. Este es el 4 de los 30 que tenemos hoy. Dice, suponga que se desea levantar un automóvil de 1200 kilogramos, esa es la masa, un gato hidráulico, tal como muestra la figura. Bueno, es como una prensa gigante, digamos. ¿Qué fuerza F1 se deberá aplicar en el émbolo más pequeño, que tiene un área de 10 centímetros cuadrados, para que lo levante al auto? Suponga que el área del émbolo más grande es de 200 centímetros cuadrados. Entonces, ahí está, ¿ven? El efecto. ¿Ven? Hace y lo empuja al otro. Por supuesto que este baja mucho y el otro se levanta más poquito, digamos, eso ya lo vamos a ver. Pero lo cierto es que se levanta. Entonces, F2 sobre A2 va a ser igual a F1 sobre A1, pues las presiones son iguales, conocemos F1, conocemos el peso del auto, que es la masa por la gravedad, conocemos las áreas, están en centímetros cuadrados, y lo que nos piden es cuánto vale F1. Ese es el ejercicio 4 que tienen que resolver ahora. Yo voy a dejar de compartir, voy a pausar la grabación.
Bueno, sigamos entonces. Ok. Entonces, decía que en el ejercicio este teníamos que calcular fuerza que actuaba sobre el vehículo F2, igualábamos las presiones, calculábamos cuánto valía el peso del vehículo, reemplazábamos, despejábamos F1 y nos daba 588 newtons. La mayoría contestó muy bien. Este, el problema fue, digamos, la idea es que si uno lo pasase a kilogramos, esto habría que dividirlo más o menos en 9,8, o sea, que serían aproximadamente unos 60 kilogramos. Profe, creo que se muteó usted solo. Sí, disculpe. Ahora sí. Ahora sí, seguimos. Bueno, Profe, hay chicos que parece que se les salió el Zoom y no lo aceptan. capaz que están en la sala de espera, ya me fijo. Sí, por favor, gracias. Dios, participantes. No, no hay nadie en la sala de espera. No sé por qué no los pueden entrar. Parece que ya lo aceptó, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, volvemos entonces. Porque no nos queda mucho tiempo. Bueno, eso es... Profesor, no, yo tengo una duda. sí. ¿Por qué en el peso 2, en la fuerza 2 sería, lo pasa a mg y directamente no lo pone en Newton? Bueno, lo que pasa es que son kilogramos, le está dando la masa. La masa es una medida de la inercia, ¿se acuerdan? Y yo quiero calcular el peso de los cuerpos es la masa por la gravedad terrestre. El peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae. La masa de todos nosotros es una cantidad invariante en el universo. El peso dependerá de dónde esté. En la Tierra hay que multiplicar por 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Pero si te vas a la Luna, digamos, al satélite que nos rodea y que soporta lo nuestro, la gravedad es 6 veces menor. Por lo tanto, en la Luna uno pesaría 6 veces menos, pero la masa sería la misma. Entonces, lo que estamos determinando acá es el peso del auto, que es el que tenemos que levantar, que es la masa por la gravedad. No sé si aclara eso la respuesta. Sí, profesor. Continuemos entonces. ¿Con qué medimos la presión? Bueno, primero lo que es la presión. La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión debida al fluido que estemos considerando. La presión manométrica, o sea, la presión que mide un manómetro, un instrumento manométrico, es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando le medimos la presión a una rueda de un automóvil. Pero hay manómetros que miden la presión absoluta, ¿no? Ojo. Cuando se mide la presión absoluta, se tiene en cuenta la presión atmosférica. Cuando se mide la presión manométrica, es solamente la debida al fluido, como en el caso del submarino. Acá hay un instrumento para medir la presión que ejerce, por ejemplo, un gas sobre la presión que ejerce un gas contenido en un recipiente. El gas conectado a este fluido
y debido a que a esa presión, estando en contacto con la atmósfera, el fluido sigue a una altura h. Vamos a medir la presión atmosférica más la presión debido al gas. Vamos a ver la presión absoluta. Si el tubo estuviese cerrado, solamente se mediría la presión manométrica. Es el caso del manómetro que vimos anteriormente de Torricelli. Cuando se mide la presión manométrica, estamos en presencia de un barómetro. Es un manómetro de tubo cerrado que se expone a la atmósfera y mide la presión atmosférica. Y como ya dijimos, puede cambiar de un día a otro debido a la variación de la humedad sobre todo. El principio de Arquímedes ahora. Ustedes recuerdan Arquímedes, algunos dicen Arquimedes, era ese científico que vivió en Siracusa que salió gritando desnudo de una bañadera, eureka, eureka, porque había descubierto la forma de determinar de qué estaba hecha una corona que le habían regalado al rey sin destruirla. El rey le había encomendado, mirá, me regaló esta corona, pero yo creo que es trucha, le dijo el rey, y necesito saber si es trucha o no, sin destruirla, porque no puedo quedar mal. Si la corona es buena y la destruyo, voy a quedar como un tonto. Entonces, se lo encomienda a Arquímedes. Y él, bueno, le dijo, o me soluciona el problema o te mato, digamos. Entonces él estaba buscando una forma de encontrar la respuesta y la encontró, casualmente cuando estaba bañándose en uno de esos piletas, digamos, que tenían en esa época. Y bueno, salió despavorido, corriendo, alegre, porque había encontrado la solución. El principio de Arquímedes dice que un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual en magnitud al peso del volumen del fluido que desaloja. Entonces, lo podemos decir, todo un cuerpo total o parcialmente sumergido en el seno del fluido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba que es igual al peso del fluido que ha desalojado. Entonces, sumerjo un cuerpo, ese cuerpo ocupa un cierto espacio, un cierto volumen. Ese volumen, el líquido, multiplicado por la densidad del líquido y por la gravedad, se convierte en el empuje que experimenta el fluido cuando se sumerge en el líquido. Cuando ustedes se sumergen en una pileta, habrán notado que, entre comillas, pesan menos, o que a una persona que está sumergida a su par, la pueden levantar ejerciendo muy poca fuerza. Cosa que no podrían hacer estando fuera de la pileta, fuera del fluido. Eso se debe al empuje que los está ayudando a sostener el peso de una persona, de la persona. Y como la gente, nosotros, las personas, estamos hechos prácticamente de un 70% de agua, el empuje es bastante cuando nos sumergimos completamente en agua. Por lo tanto, lo que hay que hacer es relativamente pequeña. No sucede lo mismo si lo que está sumergido es una piedra que tiene una densidad 5 o 6 veces, por ejemplo, la del agua. El empuje nos ayuda, pero bueno, el peso del otro es mucho mayor. Esta fuerza de empuje, que es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido y por la gravedad, si un cuerpo de masa m se introduce en un fluido, va a quedar sujeto a dos fuerzas, el peso y el empuje. Y pueden ocurrirse tres situaciones, digamos. Que la densidad del cuerpo sea mayor que la densidad del líquido. La densidad del cuerpo. Por ejemplo, que se trate de una piedra y agua. O que la densidad del cuerpo sea igual que la densidad del líquido. Por ejemplo, imaginémonos un globo lleno de agua. Muy finito. Solamente agua. Un globo de agua, digamos. O bien,
La tercera, que la densidad del cuerpo sea menor que la densidad del líquido. ¿Qué podemos concluir? Si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, en el caso de la piedra, entonces el cuerpo se hunde. Por más que esté totalmente sumergido, el peso siempre va a ser mayor que el empuje. O puede suceder que la densidad del cuerpo sea menor o igual que la densidad del líquido. Si es menor, flotará con una partecita, una parte de su volumen sumergido, dependiendo de qué relación haya entre las fuerzas, entre las densidades. Dicho, y si es igual, va a flotar, como se dice, dos aguas. Entonces, si yo lo pongo debajo de la superficie 1 metro, se queda ahí. Si lo pongo a 2 metros, se queda ahí, etc. O sea, se va a quedar en el lugar a donde yo lo ubique porque las dos fuerzas están equilibradas. ¿Qué es el peso aparente? El peso aparente es el peso que, digamos, uno tendría considerando el empuje. Sería el peso menos el empuje. Si son iguales, pues no pesaría nada, aparentemente. Cuando estamos sumergidos en el agua, nos sentimos mucho más livianos. Bueno, lo que yo les dije. Y las cosas que tomamos bajo el agua también se sienten más livianas. Tenemos que hacer menos fuerza para sostenerla. ¿Qué ocurre? Porque, aparte del peso, aparece el empuje, al estar sumergido, y la resta de ambos sería el peso aparente. O sea que el empuje siempre actúa de abajo para arriba. Un globo aerostático, por ejemplo, se va a elevar porque la fuerza del empuje que lo afecta es mayor que su peso gravitacional. En estricto rigor dice, el peso en que nos medimos cuando estamos sobre una balanza, ¿es el peso gravitacional o es el peso aparente? Y bueno, si tenemos en cuenta que el aire es un fluido, también nos hace un empuje, en el caso del globo aerostático. Nada más que el valor de ese empuje, debido a que la densidad del aire es tan pequeña, es casi insignificante, con respecto a nuestro peso gravitacional. Peso. Muy bien. Después viene la parte de flotación de barcos. Uno se pregunta por qué un barco flota si está hecho de metal. Y el metal es más denso que el agua. Si uno agarra un trozo de hierro y lo deja en la superficie del agua, se va al fondo. Entonces, ¿por qué el barco no? Bueno, el secreto está en que hay que tener en cuenta la densidad media. El barco, dentro del barco está lleno de aire. Entonces, la densidad media será toda la masa del barco dividido en todo el volumen que está sumergido. Y el volumen del barco incluye no solo el metal, sino también el aire. Entonces, por eso es que un barco, cuando le empieza a ingresar agua, como en el caso del Titanic, o de vaya a saber cuántos más, se hunde. ¿Se hunde por qué? Porque ya no hay aire y la densidad del conjunto del agua más el metal es mayor que la densidad del agua y se va al fondo. ¿Con el submarino qué pasa? Bueno, él flota o hunde a discreción. ¿Y por qué? Se hunde si el peso gravitacional es mayor que el empuje. ¿Y cómo se hace? En realidad, lo que se hace es inundar algunos compartimentos con agua, aumentando el peso, aumentando su densidad. Aumenta su densidad porque tiene más líquido y se va al fondo. Un submarino amarillo hay ahí. Si quiere elevarse o flotar, entonces ¿qué hace? Saca todo el agua de esos compartimentos, su densidad entonces es menor que la densidad del agua y sube. Si quiere flotar a dos aguas, introduce líquido para que la densidad sea igual que la del agua y queda quieto a una cierta profundidad. La puede cambiar. Es lo mismo que hacen los peces con su vejiga natatoria. La inflan o la desinflan
y de esa manera pueden variar su profundidad con respecto al nivel del agua. Bueno, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla y vamos a entrar ya a la última parte. Entonces le hablaba de los fenómenos de superficie, tensión superficial y capilaridad. Los líquidos tienen un volumen fijo, sin embargo la forma que toman cambia de acuerdo al recipiente que los contiene, siempre ocupando la zona más baja, por gravedad. Siempre queda una superficie libre que no está totalmente, digamos, plana, porque adoptan ciertas formas especiales, ¿no? A veces tengan en cuenta la formación de gotas, de burbujas o las pompas de jabón. Bueno, acá tienen que diferentes tipos de recipientes y vemos que el agua se adapta perfectamente al volumen de cada uno. Acá unas gotitas de agua sobre la superficie de una hoja, tomando la característica forma esférica. O, si ustedes se fijan bien, el menisco que se forma cuando tenemos unos fluidos, como por ejemplo acá aceite, o otro fluido, como por ejemplo el mercurio. Bueno, esto dice agua coloreada. Bueno, la tensión superficial. Entonces, para explicar este fenómeno rápidamente, tenemos que tener en cuenta que las moléculas que están en la superficie del agua solamente interactúan con las de abajo. Por lo tanto, aparecen unas fuerzas resultantes sobre las moléculas superficiales que tienden a llevarla hacia abajo, hacia el interior. Las moléculas que están en el interior, por supuesto, digamos, están equilibradas. Entonces, en la del interior tiene una fuerza neta igual a 0, y la del exterior tiene una fuerza que está dirigida hacia el interior, las de la superficie. El líquido entonces tiende a cohesionarse, o sea, no se dispersa, y minimiza su superficie formando gotas. Por eso es que las gotas toman esa forma redonda, digamos, y no son ni cuadradas, ni triangulares, ni cúbicas. Si yo quiero, obviamente aparece una fuerza debido a la tensión superficial. Si yo quiero determinar esa fuerza, lo que hago es inventarme un dispositivo que tiene un alambre en forma de digamos, U, está acostada, y le ponemos un alambre deslizante, sin roce, y lo que hacemos es, no sé cómo se hace pompas de jabón, formar una película que esa película tiende hay una fuerza que tiende a hacer que digamos, ese alambre deslizante se vaya, en este caso, hacia la izquierda. Para contrarrestar eso, uno tiene que aplicar una fuerza en sentido contrario. Si yo soy capaz de determinar el valor de esa fuerza, veré la fuerza debido a esa tensión, a esa tensión superficial. Tener en cuenta que tiene una longitud L, este adhesivo. Entonces, como el líquido trata de minimizar la superficie, yo tengo que hacer una fuerza y se observa que la fuerza, ¿a qué es proporcional? Bueno, se hacen estudios experimentales, ¿no es cierto? Dice, che, ¿qué pasa si yo agrando o disminuyo la longitud de la varillita deslizante? Y bueno, la fuerza también cambia, aumenta o disminuye según aumente. Entonces, llego a la conclusión de que la fuerza es proporcional a la longitud. ¿Y qué pasa si pongo agua y tomo un cierto valor? ¿Qué? Pero si lo cambio por alcohol, toma otro valor. Ah, entonces depende del material. Ajá. Entonces depende de un coeficiente que se llama coeficiente de tensión superficial, que es característica del material. Y después veo que los numeritos no me coincidían muy bien. Entonces, ¿qué pasaba?
no había tenido en cuenta que la superficie esta tiene dos caras y que cada cara genera una fuerza. Entonces, la fuerza por tensión superficial es igual a 2 veces, en este caso, la tensión superficial del fluido por la longitud. Este sigma, este gamma, perdón, es el coeficiente de tensión superficial del fluido en cuestión. ¿Y qué es una propiedad del líquido, como le dije? Bueno, yo le dije que la fuerza depende de la longitud y el factor 2 porque hay dos superficies. Entonces, la tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud que ejerce una superficie de un líquido sobre una línea cualquiera situada sobre ella. El borde de contacto sería. Esta fuerza es perpendicular a la línea y tangente a la superficie. No sé si ustedes habrán hecho alguna vez el siguiente prueba. Tienen un piolín, una pompa acá, una pompa de jabón, sobre una pompa sería una lámina de agua jabonosa, un piolín, que acá está en forma irregular sobre la superficie. Si nosotros rompemos la estructura del jabón ahí adentro, de la pompa del agua jabonosa, vemos que automáticamente la estructura que ya no tiene la solución, se forma una circunferencia perfecta. Y esto es debido a que las fuerzas actúan tangencialmente y radialmente hacia afuera. La fuerza de la tensión superficial sobre esa cara, digamos. Entonces, también podemos decir que la tensión superficial es en realidad energía por unidad de área. Entonces, sería el trabajo, energía, fuerza por desplazamiento. Y el área sería delta ds, que sería L por la longitud. Entonces, también se puede escribir en función de el trabajo por unidad de área, o de la fuerza por unidad de longitud. Acá hay algunos valores de tensión superficial para ciertos compuestos. El helio, por ejemplo, y a qué temperatura sucede, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el agua, 0,059 a 100 grados. Y fíjense cómo depende de la temperatura, ya que a 20 grados centígrados, que sería una temperatura normal, la tensión superficial es 0,073 newton por metro. Para el mercurio, para la plata, líquida. A veces resulta necesario disminuir la tensión superficial de un líquido, ¿no es cierto? Se logra esto agregando sustancias surfactantes, que son los tensioactivos, que forman una película superficial cuyas moléculas apenas son atraídas por las moléculas del líquido del interior. Cuando sucede esto, se puede penetrar en irregularidades de piel y tejido y también facilita que el líquido moje. Entonces, supongamos que ustedes tienen un ejemplo concreto en agronomía. Tienen que aplicar un fungicida o algún herbicida y lo tienen que hacer mediante una solución de alguno de estos, digamos, venenos, entre comillas, para los bichos, disuelto en agua. Ustedes querrían que cada gotita de agua tenga su mayor superficie posible para que con menos cantidad se trate una superficie mayor. Entonces, si le agregamos sustancias tensioactivas a esta solución, lograremos que las gotas, en vez de tomar una forma, digamos, esférica, se tiendan a alargar abarcando una superficie mayor. Imagínense, si aumentamos un 30 o un 40%, la cantidad menor de material que tendríamos que usar. Bueno, aquí hay un ejemplo sobre la tensión superficial. Fíjense cómo estos bichitos, que se llama el zapatero, puede mantenerse en el agua.
Ven que está aplicando sus 4 patitas, acá también, están apoyadas sobre el agua se tiende a deformar como si fuese una membrana y aplica una fuerza que hace que esta fuerza esté equilibrando su peso. Por supuesto, tampoco es que tiene el ascensor superficial un valor muy grande de la fuerza, pero alcanza para sostenerlo, incluso para que se mueva, para que pueda caminar en el agua. Pero el agua tiene que estar en equilibrio, la superficie. Ustedes verán que esos bichitos, cuando el agua es tormentosa, no pueden, no están en esa zona. En este caso, la componente vertical que sostiene cada patita será la longitud en contacto, que sería la longitud de la circunferencia que se forma ahí en la patita, digamos, que es redonda, de este bichito, multiplicado por el coeficiente de tensión superficial del agua y por el coseno del ángulo que hay entre la vertical y la tangente a la deformación que acusa el agua. Acá pueden ver a la derecha, pueden ver un diagrama detallado de las fuerzas que están actuando. La fuerza vertical de cada lado de la patita es la que se encarga de equilibrar al peso. Y las horizontales se compensan entre sí, por la simetría del dibujo. Bueno, hay 2 tipos de fuerzas, digamos, que aparecen en contacto cuando uno pone un líquido en contacto con el recipiente que lo contiene. Las fuerzas atractivas, entonces, causantes de la tensión superficial, se llaman fuerzas de cohesión. Y las fuerzas de cohesión dependen solo de la naturaleza del líquido. También están las fuerzas de adhesión, que es entre el líquido y el sólido que lo contenía, con el que está en contacto. Que en ese caso, las fuerzas de adhesión dependen de los dos, del líquido y de quien lo contiene. En cambio, las de cohesión son del líquido. Su relación determinará la forma de la superficie libre del líquido en las paredes, en las proximidades de la pared sólida, ¿no? Bueno, este es un último ejercicio que hay que hacer, que tiene que ver con el tema de tensión superficial. Dice una cícula, que es una hojita de pino, que tiene 10 centímetros de largo. Al flotar en el agua, acá estamos viendo a la derecha la cícula, pero no está en el agua. Tiene una gotita ahí que se le está desprendiendo. Simplemente para mostrarle lo que es la cícula, que es esta varillita larga, digamos. Dice, al flotar sobre el agua, causa una depresión que hace un ángulo de 53 grados con la vertical. Suponemos que flota, en este caso, solo por efecto de la tensión superficial, porque no hay líquido desalojado. Entonces hay que calcular el peso en milinewton de esta cícula. Es el ejercicio 5. Acá hay un dibujito, no se rían, pero bueno, un dibujito que hice yo a la apurada, de la cícula que está apoyada sobre la superficie del agua en reposo. Ven que como el agua se deforma sobre la cícula, formando con la tangente, la vertical, un ángulo de 53 grados. Entonces, aparecen 2 fuerzas, digamos, una por cada lado en contacto de la cícula, que es la fuerza de la tensión superficial. Una a la izquierda, otra a la derecha, que forman un ángulo de 53 grados. Nosotros tenemos que determinar el peso. Entonces el peso va a estar equilibrado por estas 2 fuerzas, mejor dicho, por las componentes de la fuerza en la dirección perpendicular, ya que las componentes horizontales se equilibran entre sí. La fuerza de tensión superficial, hemos dicho que es gamma por la longitud, el gamma del agua, que está ahí como dato. La longitud son los 10 centímetros. ¿Cuántas fuerzas? ¿Y cuál es la fuerza que va a ir? La componente que va multiplicada por coseno. ¿Cuántas de estas? 2. Okay. Entonces, esta es la explicación. El ejercicio 5 pide que calculen su peso en milinewton.
Bueno, les doy unos minutitos para que lo resuelvan y ya redondeamos el tema. Dejo de compartir. Profe, Sí, cuando no sé si vio, pero el PDF que de la teoría está subido a la página, pero Sí. hasta la parte del submarino. La última parte no está subida. bueno, ya la voy a agregar. Ya la voy a agregar. Bueno, muchas gracias. Ya lo voy a poner a este entero directamente. No te hagas problema. Muy bien. Gracias por recordármelo. Bueno, entonces les queda el ejercicio 5. Lo hacemos ahora en un ratito y ya redondeamos el tema. Pongan la asistencia, no se olviden. Ah, pero ya no pueden porque son las 2.
Está silenciado, profe. Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Gracias. Ahora sí. Bueno, les decía que este ejercicio, bueno, por lo que veo en los resultados, hay alguna discrepancia, un 40% ha contestado correctamente y los otros están repartidos. En realidad lo que había que hacer, no lo tengo acá resuelto, lo que había que hacer era igualar el peso con 2 veces la componente F gamma, o sea que sería 2 veces gamma por L por el coseno del ángulo, porque hay que incluir el coseno, ya que la fuerza que, digamos, se encarga de equilibrar el peso es la fuerza vertical, que está es la componente de la fuerza por el coseno. Entonces, si yo hago eso, sería 2 gamma por L por coseno, y lo paso a milinewton, el resultado nos da, bueno, el que es correcto, que en este caso era 8,9. Ya para redondear, podemos volver al tema de las fuerzas adhesivas y cohesivas. Por ejemplo, cuando predomina una con respecto a otra. Cuando estamos hablando del contacto de agua-vidrio, las fuerzas adhesivas son las que gobiernan, entonces se forma una superficie cóncava, bien digo, que es la que nosotros vemos cuando hay una gotita de agua apoyada sobre una mesa, hay una curvatura. La fuerza resultante sale de sumar vectorialmente la de cohesión con la adhesión. En el caso del mercurio, por ejemplo, que es un metal líquido a la temperatura ambiente, ahí gana la fuerza de cohesión, entonces se forma una pelotita, una circunferencia, una esfera. Como nosotros vemos cuando era en la película esa de Terminator, cuando se empiezan a juntar las esferitas de mercurio para que se vuelva a reconstruir por ese, ¿no? Entonces, el mercurio es como que no moja, entre comillas. Si uno lo analiza, lo ve, digamos, en detalle, un líquido como el agua en contacto con un tubo de vidrio, vemos que el menisco que se forma es cóncavo, digamos, hacia adentro. Y en el caso del mercurio es al revés. Ese ángulo de contacto es el ángulo en cuestión que nosotros mencionamos y se determina con la vertical y la tangente a esa curva en el punto de contacto. Y la adhesión predomina, entonces es un menisco cóncavo, tiende a extenderse. El ángulo de contacto es menor que 90 grados. Y el líquido se dice que moja. En el caso de el contacto de agua con vidrio muy limpio, el ángulo es prácticamente cero. Y por el contrario, lo que predomina es la cohesión, entonces tenemos un menisco convexo. Este líquido prefiere, entre comillas, mantenerse unido y el ángulo de contacto es mayor que 90 grados. Y se dice que el líquido, entre comillas, no moja. En el caso del mercurio es de 140 grados. Dependiendo entonces del ángulo de contacto, puede ocurrir que el líquido ascienda o descienda por un tubo estrecho capilar, una cierta altura h, que se denomina capilaridad o altura por acción capilar. Si ustedes ven acá, en este caso el cilindro interno, se ha formado un menisco, aparecen fuerzas debido a la tensión superficial, cuyas componentes horizontales se equilibran y cuyas componentes verticales no. Esta suma de las componentes verticales, el agua va a ascender, el fluido va a ascender hasta que equilibre al peso del fluido. Entonces,
si igualamos la fuerza de la tensión superficial con el peso, fíjense que el peso es masa por gravedad. Acá está la gravedad y la densidad por el volumen del cilindro sería el peso. Despejando la altura, esto se conoce como ley de Jurin, y vemos que esa altura depende del líquido, del ángulo de contacto, del fluido, de la gravedad, por supuesto, y del radio. Cuando más pequeñito sea el radio del tubo, mayor será la altura. Entonces, para tubos capilares muy pequeñitos, 1 milímetro menos, se verifica una altura bastante grande. Este es el mismo fenómeno que se verifica cuando ustedes sumergen en agua una servilleta que es muy porosa. Ven que el agua asciende hasta una cierta altura. Ese ascenso es debido al ascenso capilar. También habrán visto en algunas casas que no tienen una buena capa aisladora en la pared, cómo la humedad sale a una cierta altura y rompe el revoque. Esto se debe también al fenómeno de tensión superficial o ascenso capilar. Redondeando entonces, si el líquido no moja, el ángulo es menor que 90, si moja es mayor que 90, y si es igual a 90, el líquido ni sube ni baja. Algunos ejemplos biológicos y con eso terminamos. Ustedes se habrán preguntado por qué asciende la savia en los árboles. En un árbol, por ejemplo, como este, que tiene 30 o 20 metros de altura, ¿cómo hace la savia para llegar hasta las últimas hojas? Si suponemos que asciende por capilaridad y hacemos un cálculo rápido, consideramos que los xilemas tienen un radio de 20 micrones y la savia es agua con sales, y suponemos una tensión superficial parecida al agua y la densidad igual a la del agua, decimos que moja por completo y hacemos los cálculos, nos da que la altura que asciende por capilaridad es, ¿cuánto creen? ¿100 metros? ¿No? Solamente 74 centímetros. O sea que el ascenso capilar no explica cómo la savia llega hasta la parte más alta de los árboles. ¿Cuál sería el mecanismo que más contribuye a la elevación de la savia? Bueno, al contrario de los gases, un líquido tiende a permanecer unido, como dijimos, por las fuerzas de cohesión. Este fenómeno recibe el nombre de presión negativa y en el caso del agua podría llegar hasta las 280 atmósferas. Nosotros separamos dos placas de vidrio con y sin agua en el medio, vemos que con agua en el medio es difícil de despegar, sin agua no. Entonces, la columna de savia se comporta como una barra sólida que asciende por el xilema, salvando diferencias de presiones muy grandes. Pero ¿cómo se eleva? El ascenso se produce gracias a la evaporación que hay en las hojas superiores. No tengo ninguna animación. Las moléculas que se evaporan de la parte superior del agua, de la hoja, arrastran a las otras por cohesión. Y de esa manera, debido a la evaporación, o sea, la acción del sol, la savia asciende por diferencia de presión y no por tensión superficial, por tensión superficial o capilaridad. Bueno, ahí llegamos, chicos. Disculpen si nos extendimos un poquito. Pero con eso completamos, la unidad 5. Ya voy a Profe, sí. recuerde que no